Bien, ¿qué es la perspectiva pro persona? Pues la perspectiva pro persona es un método de interpretación. Es un método hermenéutico que nace a partir del derecho internacional de la persona humana, de las normas del derecho internacional de la persona humana, tratados, convenciones, declaraciones, principios, etcétera, etcétera, y de la producción de los órganos internacionales de derechos humanos. Opiniones consultivas, sentencias de tribunales, jurisprudencia de los órganos de tratados de Naciones Unidas, y examen de informes de los estados, resoluciones, observaciones generales, etcétera, etcétera. Todo eso forma un menú maravilloso para aplicar, pero maravilloso. Uno puede vindicar derechos de cualquier tipo acudiendo a esas fuentes. Representa entonces nada menos que un método de trabajo. La perspectiva pro persona es un método de trabajo. Un método de trabajo para cumplir con el rol que nos toca en el rol que nos toca. La política pública, la educación, la salud, la seguridad, la vindicación de derechos, la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Y para que entonces llevemos adelante nuestro rol como corresponde, en una agencia de cooperación, en la docencia, en la policía, en el ejército, allí donde sea. La perspectiva pro persona se compone de distintos elementos. ¿Cuáles son los elementos que componen la perspectiva pro persona? Y yo acá robé todo lo bueno que se ha escrito en distintos lados para ponerlos juntos en un licuado de perspectiva pro persona. Está compuesta por una serie de elementos que forman parte de una estructura dinámica. Ese dinamismo se da a partir de nuevos elementos o la evolución de los elementos que hay. Para dar un ejemplo, el derecho a la verdad no figuraba en la Convención Americana. La Corte Interamericana, interpretando pro persona, lo derivó del artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y más adelante, la Asamblea General de Naciones Unidas, legislando pro persona, si me permiten la flexibilidad de decir que la Asamblea legisla, adopta la Convención sobre los Derechos de todas las personas en contra de la desaparición forzada y regula el derecho a la verdad como un derecho autónomo. Eso es trabajar en perspectiva pro persona. Establecerlo expresamente y cuando no está expresamente, derivarlo de algo que sí está. También a partir de los principios que derivan. Algún día va a haber que examinar seriamente cómo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impacta de lleno, pero ya no solo en los regímenes internos, sino en el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos que hablaba de derechos de los minusválidos, de los impedidos. Estoy citando títulos de normas internacionales. Esto es restar subjetividad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los instrumentos más progresistas y más extraordinarios con los que cuenta el derecho internacional contemporáneo. Y hay que verla ya no solo en cómo se aplica por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino en cómo los órganos internacionales que actuaron bajo otros paradigmas, incluido el que yo integré durante 8 años, deben revisar la manera de ver las cosas para incorporar estos principios, estos postulados que son tan valiosos. El primer elemento de la perspectiva pro persona es el principio pro homine, o el principio pro persona. Decía que no hay que confundir perspectiva pro persona y principio pro persona. El principio pro persona es un elemento de la perspectiva pro persona. Y este principio pro persona, que además tiene como correlato la interpretación pro persona, no está en mejor lugar definido que en el artículo 29, que es el mejor artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que se refiere a las normas de interpretación. Varias veces hemos conversado de esto con el director ejecutivo
del instituto. Ver la situación y qué bloque jurídico va a aplicar. Ninguna disposición de esta convención debe tomarse en el sentido de restarle efecto a una disposición que garantice más, ya sea en otro tratado internacional, ya sea en la norma interna, en los principios o en la Declaración Americana u otros actos internacionales de la misma naturaleza, si la memoria no me falla, del artículo 29 de la Convención Americana. Es extraordinaria, es un gesto de humildad del Pacto de San José. El Pacto de San José dice: no me aplique, no me aplique. Si usted tiene algo mejor, pero mejor quiere decir que protege más los derechos humanos, entonces a mí no me aplique. Aplique eso, que yo no me ofendo. Aplique eso además porque debe hacerlo. No es una opción para usted usarme de excusa a mí para no garantizar derechos. Usted debe garantizarlo. Ahora, esa norma que está dirigida a los estados, yo entiendo y sostengo de que también está dirigida a los órganos internacionales. Los órganos internacionales no pueden exigirle a los estados que actúen pro persona y no actuar pro persona a ellos cuando tienen que resolver asuntos en materia de derechos humanos. El principio pro persona implica la interpretación más amplia del derecho y al mismo tiempo la restricción más fuerte de las restricciones. Y es la salvaguarda más importante y más grande de todos y todas contra el poder. Pero no es el único elemento de la perspectiva pro persona. El segundo elemento de la perspectiva pro persona es el elemento teleológico, el cumplimiento del objeto y fin. Es decir, no se puede interpretar el instrumento de una manera contraria al objeto y fin. Quienes nos hablan de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, y aquí hay personas que hacen derecho internacional, también lo hicieron, lo he visto en la presentación, invocan el artículo 31 de la Convención de Viena, que habla del principio exegético, pero esa es solo la primera parte. Dice que se entenderán por las disposiciones el sentido corriente de las disposiciones en el marco del objeto y fin. Por ende, ese sentido corriente está subordinado al objeto y fin y no al revés. Interpretar una norma por el sentido corriente que nos lleve a desnaturalizar el objeto y fin del instrumento no tiene ningún sentido. Y eso solo es una excusa que en varios casos ante los órganos internacionales han utilizado los estados para debilitar la protección. Y está bien, que los estados lo digan está bien, pero que lo diga un órgano internacional es escandaloso. Un órgano internacional no se debe comer ese argumento. El objeto y fin, el elemento teleológico, el resultado es lo que debe guiar a la tutela de los derechos humanos. Y así debe ser interpretado por los órganos internacionales.